Todos nos gusta mucho el tema de los barcos y de las barcas, de los navíos. Bien, pues en el mundo de la navegación hay unos documentos muy interesantes llamados cartas náuticas. Estas cartas náuticas son un tipo de mapas dibujados a mano que ha servido de orientación a marinos y a navegantes a lo largo de la historia en sus viajes por los mares y océanos del mundo. El famoso escritor Pérez Reverte, en su libro La carta esférica, hace una magnífica descripción de ellas. Dice él, una carta náutica es mucho más que un instrumento indispensable para ir de un sitio a otro. Es un grabado, es una página de historia y a veces hasta se convierte en una novela de aventuras. Esto lo dice en su libro La carta esférica, 2000, editado en 2000. Una carta náutica tiene un poder tan fuerte que primeramente los estados y posteriormente los particulares evitaban que sus cartas fueran conocidas por otros, porque poseer una carta náutica significaba poder navegar con información náutica, lo que otorgaba una considerable ventaja frente al enemigo o a la competencia. Los hacedores de estas cartas se llaman cartógrafos y se alojaban en la corte. Eran requeridos por soberanos y por príncipes y muchas veces sus conocimientos se consideraban admirables. Cuando conseguían estos hacedores de cartas náuticas, cuando conseguían una buena información, confeccionaban mapas certeros que ayudaban a los marinos para recorrer los mares por todas partes del mundo. Pero, sin embargo, si los mapas no eran correctos, podían enviar a los navegantes a una muerte segura. Los primeros cartógrafos eran como visionarios, porque nadie había hecho ningún mapa hasta entonces de cómo era el mundo. Así que cuando terminaban de dibujar esta carta, lo desconocido tomaba forma y surgía una representación. Por eso a ellos se les llamaba como visionarios. Cada carta náutica refleja la visión del mundo de quien lo había hecho. A lo largo de la historia hay algunos ejemplos tan significativos como el que se llama, un nombre raro, Al-Idrisi. En esta carta náutica elaborado por esta persona, el hemisferio norte aparece situado en la parte de abajo del mundo y el hemisferio sur estaba en la parte de arriba. Por eso es tan significativo y tan extraño. También es muy destacable que en algunas de las cartas que se hacían en China y en otros lugares de Oriente, Europa y África aparecen en la izquierda, mientras que América y Oceanía se situaban a la derecha. En una carta náutica, casi todo el espacio va destinado a contener los datos que faciliten al navegante saber cómo y hacia dónde tienen que dirigirse. Para ello, ofrece el contorno del litoral, la profundidad de las aguas, los recursos marinos que hay en esa zona del mar, los fondeaderos, las enfilaciones o vías de entrada para que no haya peligro para entrar en los puertos, etcétera, etcétera. Así que tenemos un dibujo con mucha información elaborado específicamente de una forma sintética en un dibujo con anotaciones, una visión gráfica del mundo en ella contenido. Es también un documento que a lo largo de la historia ha ayudado a los marinos a navegar seguros en los diferentes mares y océanos. La Biblia, como no puede ser de otra manera, la Biblia es la carta náutica elaborada por Dios para nosotros los seres humanos. Al leer la Biblia, se ve emerger un personaje central que destaca y nos atrae e ilumina en su lectura. Y este personaje, no cabe duda que es Jesucristo.
Él es el mejor intérprete de la carta náutica que nuestro Señor nos ha enviado. Nos muestra nuestra posición y nos guía hacia el destino más seguro para nosotros. Cristo es el verdadero intérprete de las Santas Escrituras. Conocer la palabra de Cristo es conocer la clave para descubrir el significado correcto de las Santas Escrituras. Aprender mensajes de Jesús es, sin duda, beber de la fuente de la interpretación correcta. Por tanto, para entender la verdad que contiene la Biblia, debemos comprender cuál es la perspectiva de Dios que hay en ella. No hay nadie mejor que Jesús, que vive con el Padre desde la eternidad para enseñarnos esa perspectiva de Dios. Solo de Cristo se dijeron estas palabras inspiradas. Como dice Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, que la mayoría sabemos de memoria. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Y en el versículo 14 del mismo capítulo dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cuando Jesús se hizo carne y caminó entre los hombres, dijo que él traía un mensaje de parte de Dios. Y mirad cómo se expresa en Juan 12, 49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice Jesús. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que debía decir y de lo que debía de hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Tanto los judíos como los samaritanos esperaban que en su época viniera Jesús. En su conversación con la mujer samaritana, de la cual sabemos mucho, ella, sin saber quién era él, le dijo, cuando él venga, nos explicará todo. Juan 4:25. A lo que Jesús le respondió, yo soy el que habla contigo. Versículo 26. Jesucristo era el Mesías prometido desde hacía siglos por los profetas. Y cuando él apareció, dio continuidad a las revelaciones divinas del Antiguo Testamento. Por eso, para tener una comprensión amplia de la Biblia, una comprensión clara de la totalidad de la Biblia, también es necesario que entendamos que la revelación es progresiva. ¿Qué significa que la revelación es progresiva? Pues que la revelación que Dios ha hecho, tanto de sí mismo como del plan de salvación, es acumulativa. La información fue creciendo con el tiempo, profeta tras profeta. Por tanto, dejemos que sea el Antiguo Testamento el que nos cuente su mensaje, pero no como si fueran las últimas palabras cerradas de Dios. El Antiguo Testamento no es un canon cerrado dentro de la Biblia, sino que forma una parte de la totalidad de la Biblia. Una prueba, entre muchas que hay en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, de que es un canon abierto el Antiguo Testamento, se encuentra en el último libro de la Biblia, perdón, en el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, que concluyendo el libro dice, fijaros lo que dice el capítulo 4, versículo 4. Los versículos 4, 5 y 6 son los últimos del libro de Malaquías y son los últimos del Antiguo Testamento. Mirad lo que dice el versículo 4. Acordaos, dice Malaquías, acordaos de la ley de Moisés. Así que Malaquías mira hacia atrás y le dice al pueblo de judío que había en su época, acordaos de la ley de Moisés que le fue dado en el monte Horeb, muchos años atrás. Y en el versículo 5 y 6 dice el profeta Malaquías, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos
y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Aquí Malaquías está proyectando su visión hacia el futuro. Así que el propio Malaquías da un ejemplo de que el Antiguo Testamento no está cerrado, sino que se proyecta hacia el principio y se proyecta a continuación hacia lo que va a venir después de él. Y eso lo comprobamos cuando nos adentramos en el Nuevo Testamento. Cuando abrimos el libro de Mateo, en el capítulo 11, y Jesús nos revela o nos reveló de quién estaba hablando el profeta Malaquías 400 años antes de que Jesús hablara en este mundo. Él dice en Mateo 11, 11 y 14, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y el versículo 14 dice, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Los libros del Nuevo Testamento registran el cumplimiento de las promesas hechas en el Antiguo Testamento sobre el Mesías y también la creación de una nueva comunidad seguidora del Mesías, los cristianos. Por cierto, cristiano, que significa en hebreo, en griego, perdón, pueblo del Mesías. Eso es lo que significa cristianos, pueblo del Mesías. Para comprender el Antiguo Testamento, bien sean los escritos de Moisés, bien sean los salmos o los profetas, debemos dejarnos conducir por cómo ellos lo entendían, cómo entendían Cristo y sus apóstoles todos los libros del Antiguo Testamento. Así que el Nuevo Testamento funciona como la revelación complementaria de la verdad de Dios que se nos presenta en el Antiguo Testamento. Por cierto, que el propósito de las Escrituras no es ni más ni menos que llevar a cada persona a Cristo. Jesús lo remarcó claramente. Dijo en Juan capítulo 5, versículos 39 y 40, vosotros investigáis las Escrituras, ya que creéis tener en ellas la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y vosotros no queréis venir a mí para tener vida. Así que la investigación de las Escrituras es para conducirnos a Jesús. Pero desgraciadamente, los fariseos, los escribas, los judíos en general, no querían ir hacia Jesús. Las promesas bíblicas dadas por Dios se mencionan en dos niveles. El primer nivel se llaman predicciones verbales y suelen ser partes de un versículo que con claridad anuncia algo que va a suceder. Esto se llaman predicciones verbales. En lo referente a Jesús, pues por ejemplo os pongo el caso de cuando Dios le dijo a Abraham en Génesis 22, 18 que el Mesías sería descendiente de él. O las palabras que refleja Miqueas en su capítulo 5, versículo 2, donde dice que Jesús nacería en Belén. Estos son predicciones verbales, así se les llama. Hay un segundo nivel de promesas bíblicas. El segundo nivel se llaman tipos. En la Biblia, un tipo es un símbolo que señala una realidad futura. Y la verdad es que pueden ser muy variados estos tipos. Puede ser un acontecimiento histórico, o bien puede ser una persona, puede ser una ceremonia o una institución. Esta serie de tipos fueron ordenados por Dios para prefigurar una verdad redentora que Cristo realizaría. Por ejemplo, esto es un ejemplo de un tipo. En tiempos de Moisés, cuando un pecador se arrepentía de su pecado, debía llevar un corderito u otro animal para sacrificarlo en el santuario delante de Dios. Cada animalito que moría en el altar simbolizaba a Jesús muriendo en la cruz por los pecados de ese pecador arrepentido.
Así que cada vez que alguien llegaba al santuario llevando un corderito, llevando una paloma, un animal para sacrificarlo, ese animalito representaba a Jesús. Por eso, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, lo identificó como la realidad hacia quien apuntaban esos corderitos, que eran tipos o símbolos. Juan el Bautista dijo de Jesús, cuando le vio, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Pero lo que pudo haber dejado más asombrado a los judíos fue la propia declaración que hizo Jesús de sí mismo, que él era la realidad de muchos tipos prometidos. Jesús se presentó delante de los judíos y Jesús habló estas palabras presentando la escena cuando Jonás fue a Nínive y los ninivitas fueron más sensibles al mensaje de Jonás que los escribas y fariseos al mensaje que el Mesías les estaba dando de parte de Dios. Por eso Jesús les dijo a estos escribas y fariseos, he aquí más que Jonás en este lugar. Mateo 12:41. También en el versículo siguiente les recordó la enorme distancia que tuvo que recorrer la reina de Saba para ver a Salomón. Y entonces Jesús dijo, y he aquí más que Salomón en este lugar. Y con relación al templo, Jesús dijo, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Así que estos judíos se quedarían con los ojos súper abiertos al él identificarse como superior a los profetas, inclusive al rey Salomón, inclusive mayor como algo tan exuberante y tan extraordinario como era el templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jesús es la cumbre, Jesús es la cima, Jesús es el cumplimiento, la consumación de todos los profetas, de los reyes y de la mediación sacerdotal que hubo en Israel. Él declaró a sus discípulos que había llegado el momento en el que, a través de su muerte y de su sangre derramada en la cruz, se haría realidad el nuevo pacto. Por consiguiente, anunció que en él y con él, en Jesús, había comenzado la época mesiánica, o como se le había dicho en un tipo del Antiguo Testamento, había comenzado el jubileo, que significa liberación. Cuando en la sinagoga le dieron a leer el libro del profeta Isaías, se levantó y leyó el siguiente pasaje. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad, a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Pero eso no fue todo, sino que cuando Jesús dejó el papiro, dejó de leer, y aclarando lo que acababa de leer, dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Señaló su triunfo sobre los demonios como una prueba de que con su presencia el gobierno de Dios estaba presente. Dijo, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y esto se encuentra en Mateo 12:28. Donde se rechaza a Satanás, el reino de Dios se pone de manifiesto. Con Jesús entró en funcionamiento el principio salvador de Dios. Él dice en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero Cristo no solamente hablaba, sino puso
puso en realidad lo que todo de él se había dicho. Cristo levantó la esperanza judía muy por encima de quienes esperaban un Mesías que fuera un rey, que fuera idéntico a un rey, o a un profeta, o idéntico a un sacerdote. Palestina, la tierra prometida, se consideraba como un mundo en miniatura, en el cual Dios ilustró su reino y su forma de tratar el pecado. La tierra que Dios le prometió a Abraham y a su descendencia era un tipo, era un símbolo del mundo entero. Pablo dijo en Romanos 4:13 un texto que me parece formidable y quiero que estéis, por favor, atentos a este versículo. Lo que Pablo dijo sobre la promesa de Dios a Abraham no se limitaba solamente a Palestina, sino fijaros hasta dónde debía llegar la herencia que Dios le había prometido a Abraham. Fijaros, Romanos 4:13. La promesa de que sería heredero del mundo fue dada a Abraham o a su descendencia no por la ley, sino por la justicia de la fe. El alcance de la extensión profética de Israel no era local, sino universal, con una dimensión añadida que incluía tanto el cielo como la tierra, según dice Isaías 65, 17 y 24, del 21 al 23. En la conversación de Jesús con la mujer samaritana, ésta le preguntó qué monte era el sagrado, si el monte Gerizim en Samaria o el monte de Sión en Jerusalén. Entonces Cristo le respondió: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Desde que vino el Mesías, Él es el lugar santo, o sea, Jesús es el lugar santo, en quien debemos reunirnos todos los que pertenecemos a este nuevo Israel y donde deben de reunirse tanto los judíos conversos al cristianismo como los gentiles que nos hemos convertido al cristianismo. Porque Jesús dijo: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ese es el lugar santo. Cristo no hace diferencia entre la esperanza de un judío que se ha hecho cristiano y un gentil que se ha convertido en cristiano. Pablo, dirigiéndose a los gentiles de Galacia, que eran gentiles, claramente les dijo: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, descendientes de Abraham sois, y herederos según la promesa. Así que entramos en el país, en la tierra, en el reino que Dios le concedería a Abraham por la fe. Jesús cambió el escenario, suprimió los límites exclusivistas con el inicio del nuevo pacto, suprimió la superioridad y la dependencia geográfica del cercano Oriente para que su iglesia se reuniera. Porque ahora, donde quiera que Cristo esté, allí está el lugar santo. El Nuevo Testamento sustituyó la santidad del templo físico construido de piedra y mármol por la santidad de la presencia del Señor Jesucristo, cuando varios estuvieran reunidos en su nombre. Tanto el libro de Hebreos, también el libro de Hebreos subraya esta idea, pero en esta ocasión para los judíos, que son de la fe de Jesús. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, dice lo siguiente: a vosotros, judíos, que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Ellos que se han convertido en cristianos, ahora nos acercamos por la fe a la Jerusalén, la celestial. Estemos donde estemos en cualquier parte del mundo. Y dice que nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Nos hemos acercado a Dios, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, que como todos sabemos está en el cielo.
por medio de la fe en la sangre expiatoria de Cristo, la Iglesia entra ahora de forma constante en el templo celestial y se acerca al trono de la gracia para recibir ayuda del Señor. Esta adoración cristiana no tiene el propósito de ser paralela a la de Israel, sino que es el cumplimiento de los símbolos de Israel convertidos en realidades. Lo que antes era terrenal, ahora es celestial. Lo que antes era local, ahora es universal. Hoy las promesas de Israel se experimentan en Cristo como sacerdote y rey. Él está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como dice Hebreos 8, 1 y 2. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre. Así que da por caduco el santuario terrenal y lo que pone por evidencia es el ministro, Jesús, del santuario que está en los cielos, aquel verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre. Dice Elena White, y estamos terminando, el santuario que está en el cielo es el mismo centro de la obra de Cristo a favor del hombre. El centro de la obra de Cristo actualmente a favor del hombre. Concierne a toda alma viviente sobre la tierra. Implica a cada uno de nosotros. Te implica a ti y me implica a mí. E implica a tanta gente como no conoce al Señor, pero que debemos, por medio de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestro trabajo, llevarles el Evangelio que desconoce. Dice que este santuario abre ante la vista el plan de redención, proyectándonos hasta el mismo fin del tiempo y revelando el resultado triunfante del conflicto entre la justicia y el pecado. Esta cita se encuentra en Cristo en su santuario en la página 46. Deja que sea Cristo quien te explique. Deja que sea Cristo el que te guíe a través de la hermosa carta náutica de Dios para que estés seguro y entiendas dónde estás y hasta dónde puedes llegar. Jesús es el único y el mejor conocedor de la carta náutica de Dios. Deja que Cristo llene tu vida para que lo que hoy es una promesa de vida eterna pronto se convierta en una realidad. Adora a Dios en la santidad de su presencia y eleva tu pensamiento y tu corazón al santuario celestial. Allí el Señor te recibirá y te bendecirá con su presencia. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.